Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a esta charla con un joven que quedaros con su nombre porque este chaval promete en el panorama nacional. Tengo la suerte de presentaros a Edu López. Edu, ¿qué tal? Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy Oye, bien. nada. Lo primero, macho, daros las gracias. La verdad es que me da un poco de vergüenza. No tenía muy claro lo de hacer la entrevista, que ya te lo dije, fuera de cámara, porque digo, habéis traído a gente top. Digo yo que sí, totalmente un outlier del sector. Así que agradecido y a ver si por lo menos podemos, no sé, dar un poco de valor a la comunidad. Seguro que sí, seguro que sí. Yo fíjate que voy a contar un poco intrahistoria, ¿no? De la entrevista, hablando con un amigo común que es Fuco, de analizar compañías, de lo que nos gusta, de la gente joven que viene empujando por detrás. Me habló de Eduardo, de Edu, y la verdad es que hemos charlado varias veces de, bueno, pues de gestión, de formas de ver la inversión, de la importancia, contabilidad, de analizar. Y la verdad es que es un tío fantástico. Y le dije, oye, tú vente al programa y esta charla que estamos teniendo un poco informal, de qué en compañía inviertes, qué piensas, oye, vamos a hacerla partícipe a todos los seguidores, ¿no? Entonces, bueno, yo antes de empezar propiamente la entrevista y que charlemos ya en materia, yo creo que lo mejor es que tú mismo, siempre me gusta que sea el propio invitado el que haga una presentación, el que haga una semblanza, oye, quién es Eduardo, ¿no? ¿Quién está aquí en la entrevista? Que tú nos cuentes pues tu background, dónde trabajas. Y ahora después pasaremos a más cuestiones relativas también a ti mismo, pero ya ligadas a la inversión. Sí, bueno, pues a ver, yo soy Edu, soy un chaval de Cádiz que hasta los 20, yo creo que hasta los 23, 24 años ni siquiera sabía lo que era un hedge fund ni un fondo de inversión, o sea que soy totalmente, digámoslo, no conocía nada de la industria, y ahora mismo me encuentro como analista senior en Trigo Capital, que es un hedge fund de origen, digámoslo, relativamente familiar, y nada, la verdad que llevo desde febrero de este año y la verdad que súper contento y súper agradecido también de la oportunidad que me dio el Asset Manager. Así que súper, súper feliz, la verdad. Si quieres te cuento un poco, digámoslo, cómo ha sido mi trayectoria, ¿no? Porque al Sí, final yo creo que yo fíjate, perdona Edu, pero es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque al final los dos somos andaluces, o lo primero, ¿no? Lo bueno abunda, ¿no? Pero, oye, ¿cómo llega un chaval de Cádiz, estudiando en la universidad allí en Cádiz, a, bueno, trabajar de analista en Madrid? Es decir, al final en un hedge fund, analista senior, un poco esa, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Yo creo que también es un buen reflejo para aquellos jóvenes que nos siguen, que ya hemos hecho algún programa, por ejemplo, de carreras profesionales. Oye, ¿cómo se llega, no? ¿Cuál es el camino? Sí, o sea, yo por ejemplo conozco a Rodrigo, que él antes trabajaba Sí, aquí, ahora es gestor propio, ¿no? Trabaja para una gestora, pero es gestor de su propio fondo. Entonces, él tiene, digámoslo, él llegó a ser gestor o a ser analista de una forma un poco distinta de lo que lo he hecho yo al final. Pero bueno, un poco resumiendo, tampoco quiero extenderme demasiado, ¿no? Pero básicamente yo estudié, bueno, yo era un chaval medianamente buen estudiante hasta que llegué a la universidad. Primer año me quedé en Cádiz para hacer el primer año allí, porque bueno, digamos lo que era más joven y ¿económicas? tenía miedo. Eh, sí, entonces, sí, en dirección de empresa, básicamente. Dirección de empresa, Eh, lo que he estudiado yo. sí, Lo mismo, exacto. parecido. Entonces, sí, digamos lo que bueno, era muy joven, en una ciudad pequeña y tal. La verdad que mis padres sí que me habían dado la oportunidad antes de ir a Madrid, pero el primer año me quise quedar porque la verdad me acojoné. Y al año siguiente, no, vine a ver a un colega a Madrid y tal, y cuando vi esto dije, joder, Madrid me encanta, tenía también familia que había venido anteriormente aquí a estudiar y ya se había quedado, digo, bueno, pues quizás yo creo que es el momento de dar el paso. Entonces me vine aquí y me cambié a hacer el doble grado de Derecho y Artes, por darle un poquito también en la Universidad Complutense, es decir, una universidad pública, no target digámoslo, de bancos de inversión o de fondos, y donde, digámoslo, una escuela muy, muy chapa a la antigua, ¿no? Muy, muy académica, donde los profesores eran en su mayoría catedráticos y muy enfocado, digámoslo, digámoslo, a educación tradicional, ¿no? Muy poco vinculado a lo que es el sector privado, que al final es donde se supone que tiene que dirigir la universidad, pero que en mi opinión no lo hace. Entonces, bueno, digamos lo que en mi carrera, la parte de Derecho fui un poco pasando sin pena ni gloria, hasta que me fui de Erasmus hace como unos 6 años así a Milán, donde la verdad es que
abrí un poco la cabeza, conocí a gente, me di cuenta que probablemente mi nivel de inglés no era el correcto y a la vuelta me dieron la oportunidad de hacer unas prácticas en un departamento muy interesante que se llama Transaction Services en KPMG. Mm. Y ahí fue Hostia, cuando realmente, ay, eso es como Foucault, ¿eh? Esa historia me suena exacto, de Foucault, la misma, ¿eh? es la misma historia de Foucault, exacto. De hecho, conocí a Foucault allí y la verdad es que fue una de las personas que dije, joder, si este tío que dice que es un tío normal puede llegar a, ¿no?, a donde ha llegado, oye, por qué no podemos hacerlo todos, ¿no? Simplemente con un poco de ganas. Y la verdad que para mí fue una gran inspiración. Me di cuenta que no tenía ni idea de nada y que tenía que ponerme a currar de verdad, ¿no? Y a estudiar mucho. Entonces, pues la verdad es que desde ahí, digámoslo, me puse a estudiar como un loco por mi cuenta. También aproveché para hacer un máster los fines de semana mientras terminaba mi último semestre, porque al hacer la doble, ¿no? El último siempre coincide 5 años y medio, y hacer el último semestre y me apunté a un máster executive los fines de semana donde era de Corporate Finance, Private Equity y Value Investing. Era ya, yo Hostia. creo que fue eso como en 2018. Y ahí fue donde conocí un poco el Value Investing y dije, joder, esto tiene bastante sentido, me encanta y digo, pues yo creo que es el momento. Dije, yo sé que esto me lo quiero dedicar alguna vez, pero no sé cómo llegar, ¿no? Y en España es muy nicho, fuera también hay pocos puestos, o sea que dije, bueno, vamos a ver cómo me puedo dirigir hacia ese camino pero con paciencia, ¿no? Bueno, más o menos pues así empezó todo. Después, la verdad que mi paso de transacciones fue al departamento de auditoría. Antes, normalmente, por la gente de transacciones venía de hacer unos años en auditoría. Ahí estuve en KPMG un año y la verdad es que me dieron la oportunidad en Deloitte de hacer, digámoslo, de saltar antes, cuando llevaba un año por ahí, al departamento de transacciones de Deloitte. Allí Mm. estuve otros cerca de 2 años, la verdad que me fue muy bien, departamento top, gente maravillosa y muy buena gente además. Y bueno, siempre había sido una persona muy inquieta en donde sí que tenía claro más o menos dónde quería llegar, pero obviamente las oportunidades te las va poniendo la vida, ¿no? Y siempre lo que hay que estar es un poco preparado y con, digámoslo, con las ganas y la pasión, ¿no? Y sí que es verdad que, joder, al final tantos cambios daban miedo, pero había que hacerlo. Entonces, a los 2 años, donde además me iba muy bien, me iban a promocionar muy bien y tal, me ofrecieron en una pequeña boutique de Money que se llama Optima Corporate, dar el paso a, digámoslo, a la parte más final de la transacción, digámoslo así, donde, bueno, más final no, donde eres originador y digámoslo, donde cierras los deals, ¿no? Y eso es más o menos lo que se dedica a una boutique de Money, ¿no? Haces modelos financieros, un paper comercial que se llama Infomemo, o trabajar mano a mano con los private equity. Y allí estuve, la verdad, que muy poco tiempo, estuve unos 6, 7 meses, porque a los 7 meses vi la oportunidad de este sitio, apliqué y, digamos, lo pasé un par de entrevistas y me cogieron. Entonces, pues más o menos así ha sido mi carrera. O sea, digamos lo que tenía muy claro hacia dónde quería ir, lo que no tenía claro era cuándo iba a ser el momento, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, lo que la vida me ha dirigido esos caminos y sí es verdad que los he ido tomando. Ujú. Edu, nos has contado un poco tu trayectoria, pero ¿hay empezando por el origen, ¿hay algún motivo por el que te gustara empresariales, económica? Yo, por ejemplo, en mi caso, ya te digo, estudié empresariales y en mi familia no había tradición familiar, empresarial, es decir, mis padres trabajaban en el sector público y no lo había, ni mis abuelos, ni nada. Y en cambio, a mí siempre me han gustado las finanzas, me han gustado de siempre. Es decir, no, recuerdo bueno, lo típico de cuando descubrí la bolsa y demás, pues me pareció fantástico. Eh, Mis abuelos, mi padre comprando lo mejor Telefónica, acciones y tal, y ya me gustaba. Pero en mi caso no había tradición. No sé, a ti esta, que sí cogiste dirección de empresas y ya empezaste el camino, ¿te viene por arraigo familiar? ¿Por qué te vino? ¿Por qué te vino ese Eh, gusto? a ver, la verdad es que para nada, porque al final mis padres, mi padre estudió Derecho y mi madre Farmacia, o sea, no, nada que ver. Los dos son emprendedores, tienen sus propias, digamos, los pequeños negocios en Cádiz, pero sí que es verdad que yo, primero, soy una persona siempre muy curiosa, en la que me gustaba mucho el porqué de las cosas, ¿no? Todo el día estaba preguntando, de hecho, a mis amigos de coña me dicen Edu el question, porque estaba siempre ahí dando el coñazo.
pero sí que es cierto que digámoslo, mi figura, mi abuelo materno, digámoslo que fue, para mí ha sido uno de los ejemplos, ¿no? de persona emprendedora y que desde el cero construyó algo que para mí, ¿no? Me ha marcado mucho como, digámoslo, desde mi juventud. Si una persona que sin formación ni nada, simplemente con el hecho de, hablaremos después, ¿no? De ahorro, trabajo duro, Ujú. ¿no? Y un poco, obviamente, de talento, puedo construir algo de la nada, oye, pues sí que me interesaban mucho los negocios, yo me sentaba con él, le preguntaba, oye, pero ¿cómo hacías esto? El tema de los, oye, pues mira, pues yo compraba inventario y después lo vendía, pero yo mientras conseguía comprar más y conseguía tantos descuentos, esto me ampliaba los márgenes. Y era un poco con mi abuelo el que tenía esas conversaciones desde pequeñito. Y entonces yo estudié Derecho y ADE básicamente, o ADE al principio, porque yo pensaba que, oye, si me encantan los negocios, pues si estudio Derecho y ADE, se me van a dar bien los negocios, ¿no? O voy a aprender a manejar negocios. Después te das cuenta que para nada, ¿no? Que al final Mm. el que realmente el talento, ¿no? Y la originalidad de cómo montar un negocio son las propias personas y no lo que hayan estudiado, ¿no? Al final, digamos, lo que yo soy un poco crítico de la universidad y al final creo que tampoco, desgraciadamente, no te enseñan a generar negocios. Es que digámoslo, la imaginación no se puede estudiar, ¿no? Y no, entonces la identificación, digámoslo, de necesidades de la sociedad y de cómo ejecutarlo lo lleva una persona en sí mismo y no a través de una simple carrera universitaria. Entonces, pues un poco el origen está ahí, la verdad. Ujú. Y, Edu, vamos a seguir avanzando un poco ya a tu faceta inversora. Más allá de tu trayectoria profesional relacionada con finanzas, ¿por qué empezaste tú a nivel personal a invertir? Es decir, o ¿cuál fue tu primera inversión? ¿Qué te llevó? ¿El primer ahorro que tuviste? ¿Cómo empezaste? Mucha gente empieza tirando líneas. Siempre dice, no, todo el mundo empezó tirando líneas. Yo la verdad es que no. Nunca me ha llamado, nunca me ha llamado el análisis técnico, no sé por qué. Pero, ¿cuáles fueron tus comienzos? A Sí, nivel o sea, personal, ¿eh? yo me acuerdo que en la universidad, ¿vale? Sí que yo estaba en un colegio mayor los primeros años, entonces al final se juntan, éramos 20 amigos, ¿no? Digamos, el grupo de amigos de un colegio mayor, todos hombres, entonces estás ahí 24 horas metidas pensando en cómo puedes ganar dinero, ¿no? Al final estás tieso, solo quieres un poco salir, comprarte cosas, tal, entonces dices, oye, ¿cómo genero dinero? Entonces sí que es verdad que vino a mis manos un libro de, digámoslo, de trading, ¿no? Ujú. Y tuve un primer acercamiento, digámoslo, a nivel más de un programa de prueba y tal, y dije, coño, esto es muy fácil, hago, gano dinero, vendo cuando me digan y me lo gasto de fiesta. Te das cuenta que no, o sea, que eso no funciona para nada y es una basura. Después también había tradición de jugar al póker, ¿no? Que eso también, bueno, pues te abre un poco la mente y sí que es verdad que tiene bastantes similitudes con la Sí, inversión señor. o que puede tener, porque al final juegas con la habilidad y la suerte, ¿no? Digámoslo, un factor de un 30 o un 20% probablemente en el póker sea suerte y el 80% no, el restante habilidad. Entonces eso te hace compaginar un poco y decir, oye, si juego más manos, ¿cómo las juego y tal? También jugábamos y bueno, me gustaba y sí que había, oye, pues si invierto de esta forma, quizás jugándolo bien, tal, digamos lo que fue ahí. Pero realmente fue a raíz del máster cuando descubrí el value investing y esa small cap allá por yo creo de 2018 o así, de UK, de una empresa financiera. O sea que esa fue un poco mi primera inversión. Dicho lo cual, yo o sea, veo a mucha gente muy joven, ¿no? Que está muy obsesionada con el tema de invertir y es súper bueno tener planificado un ahorro concreto, ¿no? Y ir invirtiendo, pero creo que hay un problema de partida, que es una reflexión que he llegado este año y es componer al 50% 100 euros, sinceramente, es jodido, pero no te va a llevar a nada. Entonces, creo que lo importante es solo, como al final, como cualquier empresa, son los flujos de caja futuro y los flujos de caja futuro eres tú mismo, ¿no? Entonces, muchas veces quizás merece la pena sacrificar esa parte de ahorro e invertirlo en ti mismo, en formación, por ejemplo, como la que dais vosotros, el CFA o cualquier otro curso, porque si eso te va a impulsar que digámoslo, tu flujo de efectivo para ti aumente, en vez de ser más ratilla, ¿no? Y esos 300, 200 euros que puedas ahorrar, meterlo en bolsa, aunque digámoslo que el retorno sobre esa inversión cuando eres joven es mayor,
que si lo metes en bolsa LVMH, ¿no? Que veo mucha gente, muchos chavales con 18, 20 años que, oye, yo estoy invirtiendo 100, 150, 200 euros al mes y está fenomenal, pero que si la opción es entre invertir en bolsa o invertir en ti mismo para precisamente llegar a un puesto, porque al final la formación vas a tener que recibirla de alguna forma, ya sea por cursos un poco, oye, un curso de inglés, un curso de, no sé, psicología, creo que merece la pena la inversión. Entonces hay veces que yo creo que también depende un poco de las circunstancias personales de cada persona. Mm. Sí, sí, Eh, yo ahí coincido mucho contigo, que es cierto que muchas veces nos obsesionamos con la inversión y también es muy importante generar ingresos porque es lo que va a alimentar, ¿no? Es esa inversión, ¿no? ¿Decías, Edu, que te he exacto. interrumpido? No, no, justo, que un poco iba por ahí, ¿no? Y después, bueno, esa fue mi primera inversión. Tuve suerte, porque al final te das cuenta que el problema de esto es que muchas veces no sabes cuándo es talento o suerte. O sea, me creía que sabía mucho más de lo que sabía, pero bueno, salió bien y gané pasta, ¿no? No mucha, pero gané, me fue bien y la verdad que eso también es complicado, ¿no? Porque cuando empiezas ganando, te crees más listo de lo que eres. Mm. Entonces, yo cada vez que me va bien, siempre como que sonrío, pero con la boca pequeña, porque al final nunca sabes si es suerte o talento. Ahí está la complejidad. Totalmente. Nos has dicho un poco cómo fue tu primera inversión, ¿no? Y has dicho que también, digamos, te llegó a través de hacer ese máster en Value Investing. Entendemos ya que el estilo con el que te sientes más cómodo es el value investing, pero dentro del value investing hay también muchos subestilos, permíteme, ¿no? Es decir, oye, Ujú, deep value, crecimiento, porque yo soy de los que pienso, o los locos somos de los que pensamos que la inversión es valor es todo, porque todo el mundo invierte en valor. Tú siempre ujú, intentas comprar cosas que pienses que están baratas o que valen más realmente del precio que están pagando, ¿no? Pero dentro de los muchos estilos que hay, compounder, cíclicas, deep value, las famosas colillas, esto que decía Benjamin Graham, hay infinidad. ¿Cuál te sientes más cómodo? ¿Tienes alguna predilección? ¿Te consideras un inversor universal o piensas que a largo plazo puede tener mayor rendimiento una de esas submodalidades que hemos comentado? ujú. Justo, mira, esto es una cosa que sí que me he visto que he madurado muchísimo, ¿no? Digámoslo, en mi proceso de inversión y cómo pensaba antes y cómo pienso ahora. O sea, el Edu de 2018 pensaba en, oye, esto es una empresa que está barata, la compro y mira qué bien. Entonces está a 3 o 4 veces beneficio o flujo de caja. Esto pienso que vale 8, me llevo el 2 o 3 veces dinero cuando el mercado me lo pague y me voy a casa tan contento. El Edu ahora te dice que eso no es tan fácil porque si no todo el mundo lo haría. Y que empezar en análisis desde ese prisma es empezar el proceso, digámoslo, la casa por el tejado y no por los cimientos. Y es el primer error yo creo que de inversión que desde mi punto de vista, digo, esto es siempre desde mi punto de vista, se comete. Eh, digamos lo que yo empecé siendo muy cuantitativo, primero por un poco el background que tenía, tanto a nivel un poco de estudio como a nivel después, digámoslo más en mi carrera profesional, y ahora me he vuelto una persona mucho más cualitativa y ya incluso ni cualitativa, ya incluso de persona, más de incentivos, más de psicología, de cómo piensan esa gente, porque al final no nos vamos a engañar, o sea, tú estás detrás de una pantalla, miras datos, miras números, lees informes anuales, pero el que toma las decisiones en la empresa ni eres tú, ni gracias a Dios voy a ser yo, porque lo haría fatal. Entonces, hay que identificar a esas pequeñas personas mucho más listas que tú, con buenos incentivos y que, digamos, lo que tengan una capacidad de reinvención continua, ¿no? Porque es la única forma de que la empresa no muera en el camino. Y al final, si te vas a la finanza tradicional, ¿no? Que te dice, oye, ¿qué es lo que vale una empresa? Pues una empresa vale los flujos de caja futuros descontados a valor presente. Y ahí hay dos incógnitas, ¿no? Que tenemos. Uno es, nadie sabe los flujos de caja futuros. Y otro es, la tasa de descuento tampoco la sabe, porque el mercado le puede aplicar una, le puede aplicar otra, y no tienes ni idea. Entonces, si partes de una base de que ya no sabes ni la una ni la otra, lo único que te queda es entender quiénes son esas personas que hagan que ese flujo de caja sea creciente
y que nunca se agote, ¿no? Porque un buen negocio con una mala persona detrás significa que al final la competencia te matará o el negocio desaparecerá. Entonces, digámoslo que he ido evolucionando totalmente de un punto, ¿no?, de vista de un tema mucho más cuantitativo a una parte más cualitativa de entender el negocio, incluso, oye, ¿qué ha hecho esta persona en los últimos 15 años y por qué lo va a seguir haciendo bien, ¿no? Entonces, digámoslo que mi espectro de inversión se ha reducido muchísimo y ya empiezo mucho más por qué han hecho los gestores o los propietarios del negocio en los últimos 20 años, cómo se han reinventado continuamente y han identificado, ¿no?, esas necesidades de esas personas a eso de esto está barato o esto está caro porque este año ha generado 10 y vale en bolsa 20, porque al final en la contabilidad es el pasado y hay que entender si a futuro puede ser mejor o peor. Y quizás incluso también pensándolo, ¿no?, un poco de oye, cómo enfocar la entrevista, ¿no? Digo, también esto va ligado mucho también a la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Que en la universidad sí que me topé con algunos libros muy interesantes de Jesús Huerta de Soto y después de Juan Ramón Rayo, ¿no? Y al final el prisma de la macroeconomía desde el punto de vista, ¿no?, austríaco es mucho más enfocado en la persona, ¿no?, ese identificador de oportunidades, ese emprendedor, que en los puros números, ¿no? Al final son unos sistemas tan complejos que intentar analizarlos desde arriba, ¿no?, es imposible. Entonces, me gusta bastante ¿no?, esa unión con la Escuela Austríaca de Economía y de cómo piensan, ¿no?, esos asignadores de capital o esos gestores, ¿no?, de las empresas en las que podemos invertir. Ujú. Edu, has comentado varias cosas en esta última intervención que me he anotado aquí mentalmente. Le das mucha importancia al management, ¿no? Es decir, siempre estamos con el eterno debate muchas veces auspiciado por frases de Warren Buffett de qué es más importante, el jinete o el caballo, ¿no? O si Ujú. un buen jinete con un mal caballo puede ganar la carrera o viceversa, ¿no? Un buen caballo con un mal jinete, ¿no? Y cada vez me topo con más inversores que a lo largo de su experiencia le van dando más importancia al jinete, ¿eh? Le van dando más importancia a quien lleva la rienda. Me ha parecido entender, por lo que comentas, que tú le das mucha, ¿no? Para mí yo creo que es lo principal, ¿no? O sea, digámoslo, es primero personas, segundo negocio y tercero valoración. Porque al final es que lo que hemos comentado, ¿no? O sea, al final todo depende de la asignación de ese dinero, de esa, digámoslo, de qué tiene en la cabeza el equipo directivo y cómo va a ejecutar su plan. Entonces, si no, o sea, si el negocio es bueno, pero las personas que lo gestionan son malos, no lleva a nada. Y además es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, no, el equipo directivo no es tan importante, lo importante es la valoración y tal. Ya, pero tú en tu empresa contratarías a una persona simplemente porque está barata, o sea, porque es barato, o contratarías a una persona que te va a generar una productividad impresionante a un precio razonable y muy bien incentivado para, si lo hace muy, muy bien, genere mucho más dinero él y mucho más dinero la empresa. Entonces, me parece curioso cómo piensa la gente para él y después cómo piensa en sus inversiones, ¿no? O sea, no, digamos lo que probablemente yo estoy aquí en parte entiendo que por los ciertos conocimientos que tengo. Si no, pues, contratarías a una persona que es mucho más barata y fuera. Entonces, yo quiero enfocar un poco también mi estilo de inversión, que es mío, a lo que yo entiendo, ¿no?, que son los negocios de verdad y no simplemente, oye, esto está muy barato a precio flujo y tal. Yo no entiendo la inversión así, la verdad. Ujú, ujú. O Muy ahora no la curioso. entiendo así. Sí, no, 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 pero yo coincido contigo. No sé si comentamos nosotros, de hecho, como te decía, ¿no? En una de estas charlas que hemos tenido, donde yo creo que hemos empatizado bastante, Ujú. que nos había gustado mucho los dos el libro precisamente de Outsider, ¿no? De cómo negocios, unos mejores, otros peores, pero al final cómo el alocador, el alocador, no sé si esa palabra en español existe, ¿no? Pero Ujú. el capital allocation que hacía el CEO cómo al final le daba una retribución al accionista brutal. Comentábamos que nos había gustado mucho, ¿verdad?, el libro. ¿Eh? Sí, no, y además es que es completamente así. Y de hecho, me hace un poco de gracia cuando Buffett, ¿no?, le da tanta importancia al caballo y no al jinete, cuando Berkshire Hathaway, ¿no?, es lo que es por él. Si Ya no, ves. no sería nada, ¿no? Entonces,
es curioso, ¿no? Un poco, a mí me produce, no sé, una sensación rara cuando te encuentras, ¿no?, analistas o inversores que dicen, no, tal, el negocio, el management no es tan importante y tal. Ya, pero es que o sea, los propios asset managers buenos han llegado ahí porque ellos son los buenos, ¿no? Entonces, y no solo, ¿no?, por ejemplo, vamos, en los grandes conglomerados, por ejemplo, como Berkshire Hathaway, ¿no? Ujú. Mira, estamos hablando precisamente de Warren Buffett, de Berkshire Hathaway, y otra pregunta que yo creo que siempre es buena para que la primera toma de contacto que tenemos con un invitado, la audiencia se haga una composición del lugar de quién es cuáles son esos gestores que a ti te han marcado. Es decir, oye, pueden ser nacionales, internacionales, estos gestores que tú digas, "Mm, para mí es una referencia por su forma de gestionar". Me sirve también CEOs de empresa, es decir, un CEO que tú digas, hostia, este tío no es un gestor de Ujú. fondos o no es un asesor, pero como CEO, joder, es la hostia que como asigna capital, ¿no? ¿Cuáles son las figuras así que te han marcado? Vale, yo creo, mira, te voy a decir dos de gestores y después un asignador de capital, ¿no? De gestores te voy a decir dos que están en los polos opuestos. Una es Álvaro Guzmán, gestor de AZ, ¿no? Y es impresionante cómo habla y cómo piensa, aunque, digo, eso, aunque yo no piense como él, es una persona a la que admiro profundamente y es un tío que se Aquí, mira las aquí cosas al tengo que detalle. hacer, perdóname Edu, pero aquí tengo que meter la cuña, porque lo hemos traído para nuestra tercera edición del curso de Invertir con Cabeza, que dé la conferencia inaugural, y la verdad es que estamos, como diría el otro, vamos, llenos de orgullo y satisfacción, porque, joder, que Álvaro Guzmán de la conferencia inaugural, es lo que tú dices, puedes confluir con él, ¿no? Puedes estar de acuerdo en su forma, pero, joder, tío, es un espectáculo. Discúlpame, pero la tenía que meter, No, la no, tenía que no, no, no. meter. La verdad es que el tío es impresionante, ¿no? Sin quitarle tampoco mérito, obviamente, a su socio, ¿no? Sí, claro. Pero es que Álvaro es impresionante. O sea, yo me he escuchado probablemente todas las conferencias de Bestinver y todas las conferencias de AZ y me las sigo escuchando y lo sigo leyendo y aunque no piense como ellos, de hecho me alegra no pensar como ellos, ¿no? Porque al final, oye, mira qué bien, que no estoy sesgado, ¿no? Porque al final aquí hay un Mm, problema y es que acabas sesgado por lo que lees, por lo que escuchas, por quien te recomienda y no he acabado sesgado, lo cual creo que es bueno, o no sé, sí. para mí sí. Y después otro completamente distinto que es Terry Smith, ¿vale? Que lo descubrí Sí. como hace un par de años y es la antítesis de Álvaro Guzmán, ¿no? Donde la valoración, digámoslo, no importa o no tiene no está muy arraigada a él, sino lo que importa son puramente los negocios. Y yo me quedé un poco en medio, ni una cosa ni en otra, ¿no? Porque al final también te puedes equivocar sobrepagando y por tanto tu error va a ser de sobrepagar o te puedes equivocar en la valoración y tu riesgo va a ser un poco más que estás comprando un negocio malo, ¿no? Entonces me quedo en medio, pero la verdad es que es impresionante, ¿no? Y después creo que escuchar cómo piensa Terry Smith con esa simplicidad, ¿no? De simplificar las cosas para que todo el mundo lo pueda entender y a mí me encanta cuando decía, no, oye, el capitalismo funciona muy bien y todo atrae capital, entonces los retornos bajan. Y dice, no es verdad, porque hay ciertas empresas, ¿no?, que pueden mantener esos retornos, ¿no?, durante muchos, muchos años y hacen que esa inversión sea muy buena. Y nada más que hay que ver, yo creo, un poco el performance. Hay gente que dice que está muy asociado a los bajos tipos. Yo creo que si se hubiera dado una compresión de los múltiplos, el rendimiento hubiera sido también excepcional y si te hacen los números también lo son. O sea que yo creo que ni una cosa ni otra. Y en cuanto a asignador de capital, yo creo que el mejor gestor, no creo, para mí es un poco Mark Leonard, ¿no? Es un Ujú. ejemplo de tío sencillo, humilde, no hay casi entrevistas de él, escribe una vez al año, ya ni siquiera hace cartas, un poco como hacía antes. Eh, no cobra salario, o sea, todo lo tiene en su bebé, ¿no?, que montó, Constellation Software. Entonces, ejemplo de persona humilde, trabajadora y de tío listo por donde lo haya. Y no viene de un gran banco, ¿no?, de inversión y nada de eso. Entonces, otro ejemplo. Qué bueno, Mark Leonard. Seguimos avanzando, Edu. Hemos visto Mm, tu background, hemos visto tu forma de invertir, hemos visto quiénes son para ti figuras, llamémosle, que pueden servir de ejemplo. Y muy curioso, ¿eh? Dice, "Oye, sirve de ejemplo, pero no estoy sesgado por ello". Eso es muy bueno. Y ya tenemos que pasar
a tus inversiones, ¿no? Yo creo que al final lo que mejor define a un inversor es precisamente dónde invierte. Entonces, siempre me gusta bueno, pues en este caso el analista, el inversor, nos hable de alguna compañía que un poco ejemplarice su forma de invertir bueno, llamémosle lo que tú estás comentando, ese punto medio entre comprar negocios de calidad y que vayan a crecer, con también comprarlos a valoraciones buenas, o llamémosle baratos, si Atractivas, sirve sí. la palabra, atractivos. ¿Qué compañías nos puedes hablar que forme parte de tu cartera? O no sé si quieres hablar de tu cartera en global, ahí ya lo dejo a tu criterio. Pero siempre hablamos Sí, de un índole personal, desde un punto de vista personal. exacto, eso primero, ¿no? Que lo que yo piense no es lo que piensa la compañía para la que trabajo, Obvio. que en muchos puntos estamos a favor, o sea, estamos muy, digamos, muy alineados y en otros no, y oye, eso está genial, porque al final encontrarte con gente que piensa como tú es maravilloso, ¿no? Yo hay veces que discutimos aquí reuniones internas y tal, y decimos, oye, si venimos aquí un poco a lamernos el culo, pues nos vamos a casa y fuera, ¿no? Pues, no tiene Exacto, sentido. exacto. Entonces, digámoslo, voy a un poco, mi estilo de inversión lo he comentado, voy a ir un poco a cómo hago la asignación dentro de la cartera y voy a comentar quizá una tesis, ¿vale? Eh, Perfecto. Primero, que esto obviamente no es ninguna recomendación de inversión, lo primero, y que seguramente me vaya a equivocar, así que 100%, así que eso para que nadie para que todo el mundo haga su propio trabajo y asuma su propio riesgo. Bueno, Fin primero, pedagógico. exacto. Primero hay que entender, y eso es una cosa que creo que aplica a todo, ¿no? Y es algo a lo que le doy mucho al coco, y es, oye, ¿tú para qué inviertes, no? O sea, ¿qué retornos quieres tú en tu vida y qué edad tienes tú para conseguirlo, no? Y cuál va a ser tu patrimonio de ahora en relación al tuyo de futuro. Es decir, si a mí mi padre me diera su dinero, yo no invertiría como invierto yo, porque mi padre tiene 60 años, digámoslo, es su jubilación, pero mi patrimonio de ahora, si Dios quiere, va a ser poco en relación al que yo puedo obtener en mi futuro con mis flujos. Entonces, mi aversión al riesgo que yo tengo cuando soy joven es mucho, digámoslo, mayor a cuando ya eres más, digámoslo, entras en una edad donde tienes más compromisos familiares, ¿no? etc. Entonces, yo ahora estoy expuesto a altos retornos, pero obviamente no soy idiota, y la gente que te dice que puedes conseguir muchos altos retornos muy grandes, pero sin asumir riesgo, yo creo que no se puede, a menos que sea en un momento donde el mercado no esté muy muy barato, haya un drawdown impresionante como hubo en el 2010, ¿no? 2009, 2012. Yo creo que eso no se puede. Entonces, yo quiero que si las cosas salen bien, ganar mucho, y si las cosas salen mal, sé que puedo perder, ¿vale? Entonces, es algo que yo sé los riesgos que asumo, entonces es lo que toca. Así que Muy, muy buen primero, alegato, ¿eh? exacto, eso es mi punto de vista, ¿vale? Entonces, segundo, cartera concentrada. ¿Por qué? Mm, Primero, porque no se puede conocer muy bien muchas compañías, o sea, eso es imposible. O sea, yo me dedico full time 12 horas al día a esto, y sigo, digámoslo, tenemos un portafolio concentrado, que muchas de mis inversiones son las mismas que en el fondo, y entre competidores, quarterly reports, etc., etc., es imposible seguir más de 20 compañías bien, más sus competidores, más un poco entender un poco el impacto macro, el impacto de mercado, subidas de tipo, bajadas de tipo. O sea, yo lo veo algo imposible. Y si alguien lo consigue hacer, pues oye, me alegro un montón por él, porque es mucho más listo que yo, pero yo no puedo hacerlo. Así que por eso no lo hago. Y entonces, primero es digámoslo, alto upside, y concentración absoluta, ¿no? Dicho lo cual, mi idea es ir un poco también, que entren nuevas inversiones que estoy mirando con cariño, y que probablemente entren de aquí a 3 4 meses. Y ahora mismo, pues me encuentro con dos compañías solo. Una es Hostia. Constellation Software, ¿vale? Que digamos lo que la gente puede decir, ¿hay upside, no hay upside? Bueno, yo creo que es como la que me hace dormir más tranquilo. Entonces, hace 3 años la gente decía no puede seguir creciendo, y 3 años más tarde ha seguido creciendo, ¿no? Entonces, hace 3 años infravaloramos las palabras, ¿no? de Matt Leonard, que es súper prudente, y aún así ha batido todo. Y yo creo que lo puede seguir haciendo. Entonces, por eso estoy invertido ahí. Y otra un ¿Desde hace poco, mucho tiempo, Edu, estás invertido ahí?
2010, 2020 Hostia, aproximadamente. pues buen retorno, tío. Buen Vale. retorno. Sí, pero si miras un poco los números, ahora está más barata que antes. O sea, es curioso, ¿no? Sí. Y, o sea, la gente dice el múltiplo es alto y tal. Bueno, no sé, 5 veces, free cash flow yield del 5%. No sé, una empresa que despliega casi todo el capital y el mercado ¿no? de software vertical sigue siendo inmenso, es que nos fallan. Entonces, bueno, pues si sigue desplegando el capital, podremos seguir haciéndonos un 15-20% anual, y si no, pues quizá el múltiplo se comprima y tal, y nos haremos un 0% de TIR y ya está. Y son cosas que pasan. Pero yo pienso que poniendo nuestro dinero, ¿no? en Mar Leonard, mal no va a estar. Ujú. Y otra tesis de inversión que me quiero detener también un poco más es Barford Capital, ¿no? O sea, esta empresa la conocí en 2019, era una mítica empresa de la comunidad Value, y la verdad es que Mitiquísima, ¿eh? Yo la tenía mitiquísima. y me comí el informe de Woody Waters. Además, me Vale, acuerdo, estaba en la piscina con mis hijos en y tenía una verano, fue buena en verano, posición en verano. En verano. Te diría que fue en agosto. Moody Waters fue en anunció que agosto. iba a hacer Sí, claro, fue en agosto. Yo estaba en la piscina con mis hijos y Moody Waters anunció: mañana sacamos un informe short, y empezó, como tú dices, mítica de la comunidad value española, empezó el run run. ¿Será Barford? No, no, no será Sí, Barford. Y efectivamente fue Barford. Menos 50 ese día, de sí, 16 a 8. Me sí. acuerdo perfecto. Y todavía ni ha recuperado, vamos, queda bastante por recuperar. Ujú. Que esto también hila un poco con, oye, tú puedes ser un gran analista y acertar en todos tus análisis, pero tu retorno ser malo, porque es curioso, ¿no? Dos personas que invertimos en la misma empresa podemos tener retornos completamente distintos. Y esto Totalmente. también es muy importante a la hora de cuando haces los deberes, ¿no? O sea, oye, ¿tú has identificado bien los riesgos? Sí o no, porque si el mercado te prueba y tú vendes porque te acojona o porque no tenías tanta fe en lo que tú habías hecho, entonces, no, o sea, la verdad es que la mitad de la gente o 100% de los gestores que estaban invertidos vendieron. Si hubiera, por sus motivos, hay gente que hizo el trabajo perfectamente, pero es cierto que cuando tú tienes que demostrar, ¿no? a tus partícipes, oye, mira, es que me han hecho un short y tal, es una empresa un poco compleja, pues a los partícipes, oye, vende eso, o sale el dinero, o te has equivocado. Entonces, muchas veces también ellos tienen la presión del partícipe. Los inversores particulares no tenemos la presión de nada, solo la nuestra. Entonces, es muy distinto ¿no? cómo se invierte desde el punto de vista de un asset manager desde un punto de vista del prisma, digámoslo, prisma personal. Y Ujú. otra cosa también importante es, eh, siendo inversor particular, a ti no, o sea, ir constantemente a empresas infravaloradas, yo no le veo sentido, porque primero tienes que estar continuamente buscando nuevas oportunidades. Y segundo, a nivel fiscal es súper poco eficiente. Entonces, si tú consigues identificar una empresa que en los próximos 10 años las pueda seguir manteniendo cartera con más o menos peso, es muy eficiente en tiempo y muy fiscalmente eficiente. Entonces, por eso, invertir desde el punto de vista particular en compounders, ¿no? O en compounder no me gusta la palabra, ¿no? O sea, un poco, he hablado mucho sobre eso, pero empresas que, digamos, lo que pueden seguir creciendo y pueden seguir aumentando tanto su cuota de mercado como industrias que Generando crecen, valor. generando valor, exacto. Generando valor a través de todo un ciclo económico tiene mucho más sentido. Entonces, también un poco deriva ahí mi estilo. Ujú. Y bueno, Pero fíjate que te he interrumpido, Edu, que estabas diciendo que conociste Bafur Capital allá por 2019, y es cuando yo te he interrumpido con mi chascarrillo y te he desviado del hilo, no, no, ¿no? perdón, sí, sí, me vuelvo a Estamos ir. ahí, en Sí, no, 2019. sí, no, me vuelvo ahí porque un poco hilaba, ¿no? Con el tema de Barford Capital, es cuando le hicieron el short, ¿no? O sea, yo creo que Barford Capital en 2019 yo miré un poco y tal, y dije, no tengo ni idea, y la verdad es que le metí mano este verano, a principios de verano, y he ganado bastante convicción. O sea, si quieres un poco cuento la tesis y Sí, sí, después, si cuéntala, quieres, me vas cuéntala, claro que parando. O sea, sí. al final, bueno, primero vamos a las personas, ¿no? O quizás vamos a mirar los riesgos, ¿no? Que es lo primero que hay que mirar. O sea, los riesgos es que primero es una empresa financiera Ujú. donde, digámoslo, donde ellos ponen el dinero de su propio balance en litigios, bueno, en costas, ¿no? De litigios y algún tipo de activo que pueden comprar el derecho a litigar, etc. Y no tienes ni idea de cuál va a ser el retorno. Y ese retorno va a venir en los próximos 2 años y medio aproximadamente. Entonces,
ahí tienes un riesgo de volatilidad en los flujos e incertidumbre, ¿no? De cuál va a ser tu TIR. Entonces, si te equivocas en la asignación, en este caso, si se equivoca el equipo de underwriting, pues la has cagado. Segundo es que es una empresa un poco apalancada, ¿no? Tiene 1.6 billón de deuda y capitaliza unos 3.5 billion aproximadamente y digámoslo, un debt to equity, to tangible equity de 0.7. Entonces, pues tiene un poco de deuda y eso hace que el equity sea más volátil también y que si te equivoques, el riesgo de pérdida permanente pues sea mayor. Esa es la parte de los riesgos. Y la parte, digámoslo, de lo que a mí me gustó también fue un poco las personas, ¿no? O sea, digámoslo las personas, porque aquí Chris Bogart y Molot, que son los fundadores de esta empresa, allá por 2000, no sé si 2012 o así, fueron dos personas, dos tíos muy listos, uno legal counsel y otro digamos, creo que era profesor de Georgetown, Sí, de la universidad, de los dos de legal, ya habían hecho sus pinitos un poco en el tema de, oye, surge este problema en la industria, ¿no? Que las empresas quieren, digámoslo, quieren litigar unas contra otras y tal, pero no quieren exponerse al riesgo de perder ese dinero, de tener que financiarlo, los costes, las costas son muy caras, los abogados son muy caros, ¿cómo podemos solucionar este problema, no? Y fundaron Barford, ¿no? Y siguen teniendo todavía, digámoslo, un 10% de las, digamos, de las acciones. Entonces, digámoslo, me encanta ese prisma, ¿no? De esos tíos que continuamente se reinventan para ver cuáles son las necesidades del third party litigation, ¿no? Que es el mercado, y cómo son los mejores, ¿no? Y son los mejores porque el segundo competidor, que es Omni, tiene 1.6, 1.7 billion, lo tenía 31 del 12 del 2022 y estos son 7 veces más grandes, ¿no? 6 veces más grandes. Entonces, y si ves entrevistas a abogados y tal, pues dicen que son los mejores. Entonces, me parece impresionante que 10 años, 11 años más tarde sigan siendo de lejos la mejor empresa del sector. Eso es por la parte de las personas, ¿no? Y por la parte del negocio, digamos lo que básicamente el negocio es un negocio muy complejo en el que siempre hay un black box que nunca vas a poder entender. Entonces, lo que tienes que, aquí, después de darle muchas vueltas, digo, no me vuelvo loco. Hay que verlo y ellos incluso lo dicen como un portafolio o tienen la opcionalidad de un portafolio como de Venture Capital. Es decir, eh, ellos tienen un montón de, digámoslo, apuestas o inversiones. En el último semestre, en el cierre de junio, que es cuando reportan el tema de los casos, no sé si tenían unos 200 casos abiertos aproximadamente, hostia. y en el que sabes que una parte, digámoslo, significativa va a tener pérdidas, otra vas a tener, digamos, los retornos impresionantes y unos vas a tener tires relativamente buenas, como del 18-20%. Entonces, digámoslo que caso por caso se forman, digámoslo, son inversiones simétricas porque puedes invertir ahí y perderlo todo o ganar mucho, pero bien hecho y ejecutado de forma diversificada, puedes conseguir retornos muy asimétricos, ¿no? Donde si te va bien, donde de forma conjunta, los que, digamos, los outliers, tanto en la parte de la distribución, si fuera una distribución normal, ¿no? Los outliers de un lado y los outliers de otro, se compensan con creces y el resto de los casos te van a caer en medio donde vas a tener un buen retorno. Y digamos lo que esa es un poco la pata de la tesis, ¿no? De decir, oye, esta gente va a seguir pudiendo desplegar todo el capital porque el mercado es inmenso, sigue creciendo porque y va a crecer mucho porque ni siquiera no, ni siquiera las empresas conocen que pueden financiarse, ¿no? Posibles litigios, es algo que se está produciendo ahora y entonces la penetración, digámoslo, de la financiación de los litigios dentro de las propias empresas y dentro de las empresas también de abogados es muy baja. Y si todo sigue así, es un mercado que todavía queda por crecer y donde el TAM, el Target Addressable Market de Barford, quedan muchísimos años para que pueda seguir desplegando el capital. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Es curioso también cómo ellos al principio se dedicaban a simplemente financiaban las costas de abogados, testigos y otras costas de procesos judiciales, sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado más grande,
pero ahora se están enfocando mucho más en el tema de los corporates. Edu, se te ha cortado la voz. ¿Ahora? Ahora, sí, se ha quedado en corporate. Ah, sí, y ahora se está mucho más enfocando al tema de los corporate porque al final, digamos lo que el volumen de negocio es mucho mayor, ¿no? O sea, al final, un caso claro es una empresa del Fortune 500 que en el semestre pues compraron un portafolio de litigio donde los compromisos, ¿no?, eran más de 300 millones. ¿Por qué? Porque al final, oye, imagínate, yo soy L'Oréal, tengo una cierta patente sobre alguno de mis marcas y me la incumplen. Y entonces me da igual, ¿no?, litigar contra, o sea, no quiero litigar porque no quiero incurrir en las costas de litigar contra eso, o sinceramente yo pienso que tengo aquí un activo, pero no sé cuánto vale. Pues si ellos reciben, digámoslo, ese litigio y dicen aquí puedo hacer dinero, le pueden comprar el activo y pueden litigar y es como hacen más dinero, ¿no? Entonces lo que se están enfocando y donde ven que el despliegue de capital a futuro va a ser mayor. Porque digamos que las costas asociadas de los abogados o no los legal expenses son una porción relativamente más pequeña a todos esos assets que hay, ¿no?, en el sector. Eso es la parte del core del negocio, ¿no? La parte donde lo hacen, digámoslo, financian propiamente, ¿no?, despliegan su propio capital del balance para generar retorno. Después tiene otro negocio que es una gestora de activos, es decir, el Fondo Soberano de Noruega decide darle X millones para que invierta en, pues ya sea un poco en lo mismo o en a lo mejor algún tipo de alternativa. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que se produce un caso en donde ya se ha donde ya se ha producido la sentencia, pero que necesitan cobrar, ¿no? Entonces, yo quiero el dinero ya, pero a lo mejor cobro en 6 meses. Bueno, pues yo te doy el dinero ya y yo me llevo un fee, ¿no?, por esos 6 meses. Bueno, pues eso es un tipo también de financiación que ellos dan. Digámoslo, que ellos cobran muy buenos fees por esos fondos, gestionan unos 9 fondos aproximadamente y tienen tanto, digamos, fees de gestión, management fees, como performance fees. Es decir, si yo devuelvo X dinero a mis partícipes de los fondos, yo me llevo el 20% de la plusvalía, ¿no? Como si fuera sobre el exceso del retorno, como si fuera un hedge fund. Pues por ahí. Entonces, digamos lo que hay cierta incertidumbre porque el sistema de fondos que tienen se llaman European Funds, donde hasta que no devuelvan el total del dinero a los partícipes no van a poder cobrar ese performance fee. Entonces, ellos estiman que pueden hacer unos 500 millones aproximadamente en los próximos años de performance fee, pero la verdad es que todavía no ha entrado ese flujo, ¿no? Y hay que esperar, hay que ser un poco paciente. Y otra parte de la tesis, digamos lo que serían las tres patas, ¿no? La parte del core, la parte del asset management y la parte de el juicio de IPF, ¿no? O sea, la historia de IPF, un poco para que el que no se la haya mirado y tal, básicamente en 2012 el Estado argentino decidió expropiar IPF a Repsol, ¿no? Que tenía el Repsol creo que tenía un 57%. Entonces el Estado argentino expropió el 51% de IPF. ¿Qué pasa? Que había otros inversores, que era Petersen y otro más que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que se quedaron un poco ahí en el limbo, ¿no? Porque el Estado argentino no quiso negociar con ellos. Negoció con Repsol, al que después le dio como 5 o 6 billion, pero con ellos no quiso negociar. Entonces, en el caso de Petersen, Petersen había comprado una parte significativa de IPF a Repsol a través de un préstamo al propio Repsol, ¿no?, y a otros acreedores. ¿Cómo lo iba a repagar ese préstamo? Con el flujo de efectivo que venía de IPF. La cuestión es cuando Argentina expropió IPF, dijo que de flujo de efectivo para los accionistas nada, que ellos iban a decidir invertir en el negocio y que no se iban a llevar un euro. Entonces la empresa quebró y entró en concurso en España. Entonces, básicamente, Barford lo que vio es, oye, para que tú puedas pagar, te doy la pasta así a los acreedores y tengo el derecho también a litigar y llevármelo. Pues eso fue en 2015 aproximadamente, creo recordar, o por ahí, 2016, no me acuerdo, un poco me bailan las cifras. Y ahora, pues este año han llegado noticias muy buenas, ¿no?, para la situación. Digamos lo que en el estado de Nueva York le han dado la razón a Barford
y le han condenado a pagar al Estado argentino un total de 16 billones, de los cuales 6 aproximadamente corresponden a Barfo. Hostia. Capitaliza 3 y pico. Entonces, si te crees que te van a pagar algo, pues digámoslo, que como dice, la financiera es gratis, pues aquí lo sería. La frase Entonces, es esa, ¿no? Si te crees que te van a pagar algo, ¿no? exacto. Y ahora, y bueno, la situación es que ahora el Estado argentino ha apelado la sentencia y entran un poco en el second circuit, creo que se define, en la que la última instancia total sería como el Tribunal Supremo americano. En teoría la sentencia debería ser ejecutable, es decir, deberían poder expropiar activos del Estado argentino desde ya, pero digámoslo, y debería haber puesto unos depósitos el Estado argentino, pero la juez ha dicho que no hacía falta, así que probablemente entren digámoslo, entre la apelación continúe, ¿no? Y se pueda extender el caso. La gente dice, ¿te va a pagar Argentina? ¿No te va a pagar Argentina? A ver, yo he estado investigando el tema y Argentina suele pagar mal y tarde. Eso es verdad. Pero la gente siempre pone el ejemplo de Elliot. Elliot básicamente invirtió en bonos argentinos hace un montón de años y fue una auténtica, digámoslo, tardó mucho tiempo y fue una auténtica locura cobrar ese dinero de los bonos, ¿vale? Porque le impagaron, obviamente, los bonos. Y ahora, dicho lo cual, parece que no hay el mismo orden de prelación entre una sentencia internacional del Estado de Nueva York que una emisión de bonos, porque uno es un tema de deuda, donde tú, digámoslo, tienes el riesgo de que te impaguen, y otro es una sentencia internacional ejecutable, en la que si ves un poco y lees a algunos expertos, lo que dicen es, oye, los activos comerciales que gestionados o que sea propietario del Estado argentino fuera de Argentina son expropiables. Ahora dicho, lo cual, ¿se van a poder expropiar 16 billones? Probablemente no, o sea, es una auténtica barbaridad de dinero. Pero sí que es cierto que si Aerolíneas, imagínate, Aerolíneas Argentinas, el del cual el Estado argentino es partícipe, llega a Barford y le quita un avión fuera, en España o en Francia, a nivel reputacional le hace un poco, digamos, le hace daño. Entonces, yo creo que al final lo que van a intentar hacer es entrar en una negociación con una, Llegar a un acuerdo. exacto, con una parte de quita, obviamente. Y ahora, bueno, yo creo que el domingo, ¿no?, que fue las elecciones y que ganara Milei es una noticia muy, muy buena porque si bien ya habían salido los otros políticos diciendo que era una auténtica barbaridad lo de la condena argentina y que ni de coño iban a pagar, el enfoque de Milei hacia los inversores internacionales, tanto de la parte bonista como ¿no?, como digamos el enfoque internacional que ha tenido es, oye, vamos a pagar nuestra deuda, vamos a ser un país serio, porque si no, no vamos a poder salir del pozo. Entonces, quizá no te lo paguen entero, pero es que tampoco te hace falta, ¿no? Y simplemente entrar a una negociación o que le den algún activo y lo pueda vender, como ha hecho otras veces, ya sería algo que no está dentro de... que no creo que el mercado no lo paga, ¿no? O sea, al final, para que un poco los números a la gente que se quiera mirar las cuentas y tal, es un caos, ¿no? Y si ves cómo piensan los analistas de un poco de Wall Street, que le dice, oye, cómo son los cambios en valor, tal, porque al final, por tema de cómo es la contabilidad, el 10K, los cambios en valor que tienen que hacer ellos le afecta, de cómo valoran un caso a fair value, pero si miras lo que dicen ellos, es, oye, nosotros nos fijamos realmente a nivel caja y los temas de los fair value es porque la normativa contable nos obliga a hacerlo, pero a nosotros eso nos da igual. Entonces, si miras un poco las preguntas, van mucho enfocadas por ahí. Entonces, ves cómo piensa un poco también, ¿no?, el tema, ves cómo piensa Wall Street. Y digamos lo que, por muy simplificando un poco la valoración, pues básicamente, digámoslo, tiene 1,8 billones a coste de los casos. Si te crees que pueden generar una TIR del 29%, bruta, de eso le tienes que quitar gastos, puedes hacer como un 20%, pues eso, teniendo en cuenta la deuda y algo de management fee que contemples y performance fee, pues digamos lo que puede estar como a 10 veces, 11 veces beneficio.
Obviamente el negocio es muy volátil, ¿no? Y porque al final los flujos no entran hay veces que los flujos entran de golpe y otros o se produce un retraso, como por ejemplo ha pasado en el tema del COVID. Pero la valoración, si te haces los números y linealizas un poco esa TIR, creo que está muy barato, con gran opcionalidad por el tema de Argentina y con un negocio bueno, dirigido por los fundadores, o sea que bueno, o sea, yo pienso que vale 3, 4 veces más, Fácilmente, ¿no? a 3, 4 años, 5 años, lo que queramos. O sea, es un negocio que si lo entiendes creo que no hace falta valorarlo, ¿no? Sabes que vale mucho más y punto. Sí, sobre todo poniéndonos muy, muy puntillosos o llamémosle queriendo ir al microscopio, es que es difícil de valorar. Yo creo que es lo que tú dices, tienes que valorar el management, tienes que valorar el modelo de negocio, tienes que valorar el buen hacer de los directivos, porque claro, realmente no es como valorar una empresa de shipping que tienes el valor de cada barco o lo puedes estimar, ¿no? Aquí realmente los activos que pueden ser esos juicios comprados o esas participaciones o esos... es que realmente ahí sí que incluso obviamente por motivos razonables es que no vas a tener acceso, ¿no? A un juicio tan mediático como la expropiación de IPF, pues sí, ¿no? Pero el resto de la cartera crediticia o de la cartera de litigaciones es imposible. Entonces, efectivamente, ahí es creadores, modelo de negocio y lo que tú dices y algo que has comentado también, el total mercado potencial. Sí, Que es sí, que ¿no? esto... O sea, yo creo que a la gente que quiera echarle un vistazo, ¿no? Creo que lo importante es simplificar. Al final, todos los negocios pueden ser muy complejos. Creo que lo bonito, ¿no? Es intentarse simplificar las cosas. Entonces, aquí realmente o lo que yo miro es, oye, ¿cómo van las tires? O sea, cuánto va generando la cartera, ¿no? Cuando se van cerrando los casos. ¿Cuáles son las realizaciones? ¿Cómo van los deployments de mi capital, ¿no? ¿Cuánto estoy invirtiendo? ¿Cómo va mi evolución a coste de mi cartera? Y en relación también a un poco cómo evoluciona la deuda, ¿no? Porque si a coste sube mucho y la deuda sube mucho, significa probablemente que no haya conseguido hacer pocas realizaciones y, por tanto, que realmente lo que me esté es generando una bola de nieve con la deuda y no con la caja generada, ¿no? En el propio negocio. Y un poco los commitments, ¿no? Porque al final los commitments es como un indicador adelantado al depósito de capital que van a tener que hacer. Digamos, ellos se comprometen a depositar 100 millones en un caso, pero todavía no lo han depositado, se han comprometido. Entonces, digámoslo como un indicador adelantado es ese. Y ya, o sea, al final es un negocio muy complejo, pero si lo simplificas y tienes un poco el orden de magnitud, las cosas importantes, que no dejan de ser esas, lo demás obviamente es un poco, pues creerte que el equipo directivo sigue siendo tan bueno, ¿no? Y al final, y te das cuenta, porque al final si ves un poco aquí, no solo el equipo, sino un poco el equipo también, de los comités de aprobación de los casos, el equipo de underwriting, son gente que viene de las 100, digámoslo, de las 100 firmas más grandes de abogados del mundo que se van allí porque saben que tiene una trayectoria, porque cobran una pasta, porque además están muy incentivados, ¿no? Hay un sistema, por ejemplo, que le llaman carry pool, donde del net, o sea, digámoslo, del neto que ellos se lleven, si superan una rentabilidad se iban el 8%. Entonces están muy incentivados a generar mucho dinero para los accionistas porque eso se generan también para ellos, ¿no? Entonces, digamos lo que el sistema de incentivos es bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Edu, estamos ya enfocando la parte No sé si final de la quieres que entrevista. comente, perdón Antonio, no sé si quieres que comente alguna idea más que ando mirando o lo que sea. Pues oye, eso no te voy a decir que no. Eso nosotros a caballo Sí, regalado has sí, dicho que tu sí. cartera era Constellation y tal, pero también has dicho que tenías ideas ahí. Oye, pues venga, vamos. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Aquí interesante situación, por ejemplo, de algunas otras financieras, ¿no? Por ejemplo, de ERCAP. Yo creo que la situación ahora mismo de qué se está produciendo en el sector es súper interesante, ¿no? O sea, no hay fabricación de aviones, hay una demanda fuerte, asignadores de capital cojonudo y vendiendo activos, ¿no? A 1,2, 1,4 veces book value y recomprando sus acciones a 0,7, ¿no? Por ejemplo, claro ejemplo de un negocio regulero
que una persona, ¿no?, puede hacer mucho dinero y recomprando acciones a mansalva. Se va a recomprar el 20% de la compañía este año, Hostia. entonces impresionante. Y yo creo que el mercado pues ni la ha movido este año. Entonces está interesante. Hay un tema tricky con el tema contable por la adquisición que hicieron de Gicas, que digamos lo que el book value está infravalorado a lo que se ve en el valor del libro, y que en el mercado yo creo que no lo valora. Entonces, interesante. También ando mirando un poco el sector ¿no?, el sector, digámoslo, de crédito non-prime, tanto en Estados Ujú. Unidos como en Canadá. No voy a decir la compañía en concreto, pero ya todo el mundo se la puede imaginar cuál es. Está por Canadá y hace crédito non-prime, o sea, no hay que ser tampoco, ¿no?, muy... Pero Un bueno, lince. un lince, situación muy interesante, porque regulación apretando a los tipos, tipos subiendo, compresión en márgenes, digamos lo que puede ser que no quede ninguna vivo, excepto los que tienen mejores márgenes por escala. Entonces, y si te miras un poco los ciclos, ¿no?, de cómo va el crédito y tal, en la época de crisis sí que es verdad que obviamente tu morosidad incrementa y tal, pero aguantas muy bien y si eliges las buenas puedes ganar mucho dinero. Y yo creo que no sé si la gente conoce Credit Acceptance, que es el mayor, la empresa líder en crédito subprime en Estados Unidos de automóviles, ¿no? El retorno que ha tenido es impresionante. No me gusta mucho el tema de que la gente lo pone verde, los clientes. Ujú. El nivel reputacional creo que es importante, ¿no?, que tú cuides tu clientela, aunque le cobres préstamos más altos, que no vean que eres un usurero, ¿no? Un usurero. Sí, y en otras empresas no pasa. Pero sí que es cierto que si te ves un poco las cartas anuales a los inversores que hace el CEO, bueno, que hacía porque creo que murió y ahora lo hace otro, explica muy bien cómo funciona el crédito subprime, ¿no? Cómo los retornos altos se generan en situaciones de estrés cuando el capital es más limitado y viceversa. Entonces, un poco para los oyentes que se leen esas cartas, porque la verdad es que lo explica muy bien y es muy interesante. Y bueno, yo creo que por ahí un poco van los tiros. Van las ideas que estás ahí, como decías, mirando para Con agrandar cariño. esa cartera, ¿no? Con cariño. Muy bien, Sí. fantástico. Oye, Edu, te decía que estamos invocando la parte final de la entrevista y siempre hay algunas preguntas que salen a colación. Oye, tus inversores de referencia, estilo de inversión, cómo te aficionas por la inversión, ya las hemos hecho y siempre me gusta terminar con algo que le encanta a la comunidad de locos de Wall Street. Fíjate que yo en otra conversación que tenía justo antes de grabar esta entrevista con otros inversores, le decía que en pocos sectores creo que existe una correlación tan grande o entre dos variables, si me permites, existe una correlación tan grande como que te guste la inversión en bolsa y los libros. Es decir, oye, yo eh, me enorgullezco, ¿no?, de conocer a gran parte de la comunidad de seguidores de Locos de Wall Street y todo el mundo es muy fan de los libros. No sé si es tu caso, si también eras de los que devoras libros de bolsa, de inversión, de finanzas, de todas estas cosas, pero bueno, si te gustan, oye, estaría bien que nos recomendaras también alguno generalista, puede ser típico libro de inversión, de bolsa, del que, o también me gusta preguntar a los entrevistados el que más te ha marcado, ¿no? En ese sentido, no sé, háblanos de libros, que nos Ya, encanta. aquí voy a ser muy crítico, ¿vale? Con la comunidad, lo siento, igual me matan, pero yo creo que la gente se empieza a leer libros y libros y se sigue comprando más libros y dice, joder, es que todavía no sé suficiente y sigo leyendo y después ves a gente repitiendo como papagayos las típicas frases, ¿no? De Peter Lynch, de Buffett y tal. Ujú. Y a mí eso, sinceramente, me apesta. O sea, si quieres aprender a invertir, o sea, leer está bien, te lees 1 o 2 libros, aprendes contabilidad a full para que no sea algo que te quite el sueño y después te pones a leer informes anuales, informes sectoriales, lees a CEOs hablando de compañías, te lees todas las transcripts y yo creo que el libro son los mejores libros y son gratis además. O sea que por esa parte es lo que a mí, al menos a mí me ha hecho más, o creo que me ha enseñado a ser un poco mejor inversor y no los libros, porque al final es que la inversión es muy psicológica, ¿no? Entonces,
leer a Buffett no te va a mover el estómago. Pero si tú compras a Barford y te cae un 50%, ojo, ¿sabes? Ya vas a ir, esa noche te vas a pensar algo distinto. Entonces yo creo que un poco por la parte un poco de los clásicos libros de bolsa, pienso eso, que está muy bien leérselos, pero creo que hay Estás que lo mejor centrarse más. sobrevalorado, ¿no? En tu Eso es lo que opinión, pienso en tu yo. opinión. En mi opinión está Ujú. sobrevalorado, ¿no? Entonces, por ahí va. Libros que me hayan marcado, mira, a mí me encantan papers de Michael Mabussain, ¿no? Mm. Donde creo que son gratis y es un auténtico astro y te da un poco de cómo pensar en cuanto a la finanza tradicional, ¿no? El retorno sobre el capital, la tasa de reinversión, cómo son las empresas nuevas, ¿no? Oye, las empresas, la contabilidad de una empresa moderna no tiene nada que ver con una empresa antigua, porque hay muchas inversiones que pasan por la cuenta de resultados y no como CAPEX, entonces probablemente no esos earnings están deprimidos, etc. Entonces creo que los papers son impresionantes. Y después, otro libro que me encanta es Valuation de McKinsey. Me cambió Clásico. mi forma de pensar de la valoración totalmente y me encantó. Y voy a decir otros dos que me encantan. Uno es Financial Shenanigans, que básicamente es de contabilidad forense y cómo las empresas te timan, ¿no? O sea, te timan, cómo trucan sus cuentas para enseñar resultados que realmente no han generado. Tanto en la cuenta de resultados como en el flujo de caja también hay formas, ¿no?, de que te engañen. Investing for Growth de Terry Smith, también un poco enfocado a ese tema. Y eso por la parte un poco más de finanzas. Me encanta Taleb, la verdad que el libro Antifrágil me ha hecho dar la vuelta a todo muchísimo. Y Piensa rápido, piensa despacio, creo, que se llama el otro que es Daniel de... Kahneman. Sí, exacto, De de Daniel Kahneman. Kahneman. Sí, o sea, un poco más psicología y tal, ¿no? Y yo me quedaría con eso, la verdad. O sea, a mí esos libros son los que más me han marcado. Te puedo seguir diciendo más. Hay uno que se llama Quality of Earnings también, de contabilidad forense, que es súper bueno. No, The Number of Games también, de contabilidad forense. A mí me encanta la contabilidad. Lo he mamado en mi carrera y es a lo que es curioso, porque es lo que más estudio a nivel personal, pero es a lo que menos importancia después le doy, ¿no?, en la valoración. Pero me gusta. Así que yo Ujú. creo que con eso ya hay una lista buena. Joder, y tanto, y tanto. Pues Edu, oye, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado súper bien. Eres un tío que transmite un buen rollo y una buena sintonía y una convicción, un tío joven, preparado, que se ve que tienes pasión por lo que haces. Eh, me ha encantado charlar contigo. Sabes que me gusta charlar contigo también en privado y charlamos Sí, de sí, alguna sí. cosita. Y digo siempre lo mismo, ahí soy muy repetido, que esto es un hasta luego, porque yo los Sí, invitados como tú me gusta que pasen por el canal sí, y sí. oye, pues cuando esas ideas que tienes ahí madurando, pues quieras venir y contárnosla o quieras, bueno, cualquier cosa que hayas aprendido nueva o hablemos oye, de un sector, cómo ves si sigues estudiando, por ejemplo, ese sector que estás ahora mirando financiero, lo que Ujú. quieras, pues oye, que esta es tu casa, ¿eh? Pues la verdad es que, oye, un millón de gracias, la verdad, por la Gracias a oportunidad, ti. ¿no?, de hablar aquí, que sabes que me da un poco de vergüenza y tal, decía, oye, ¿qué puedo aportar, no? Pues, pues se te Pero nota bueno, poco, ¿eh? ya me he sentido bastante cómodo y sois un auténtico crack. Y oye, enhorabuena por el proyecto, que creo que es cojonudo, ¿no? Lo hacéis y gratis, que eso es impresionante, ¿no? Si yo hubiera descubierto el Value Investing, ¿no?, la comunidad esta hace 10 años, pues un montón de gente tiene ahora unas oportunidades con 20 años que nosotros no las teníamos hace 10. Joder. Entonces, y gratis, o sea, es que digamos, la mejor educación está gratis y en internet, Pues entonces, mira imagínate qué yo que bien. tengo 12 o 13 años más que tú, si yo hubiera conocido antes. Así que, porque eso sí, el tiempo, oye, me ha gustado mucho, fíjate, no quiero que se me pase. De toda la entrevista, si tengo que destacar algo, me ha encantado tu reflexión, y eso no nos lo hacemos, de, oye, piensa primero a la hora de invertir en compañías, ¿qué buscas? Porque es muy bueno lo que has dicho, ¿eh?
no soy de interrumpir a los invitados, yo soy un gran consumidor de podcast y tal, y a mí estos podcasts donde se interrumpe a los invitados, digo, bueno, si es que al Antonio de turno ya lo tengo muy, muy escuchado, ¿no? La gente quiere escuchar, y no soy de interrumpir, pero eso me ha encantado y sobre todo me ha hecho reflexionar, porque yo es cierto que también soy muy averso a riesgo. Y es que es así, es decir, oye, al final tú tienes que ver la edad que tienes, el capital que quieres juntar, las posibilidades y tú tienes que decir, oye, si yo mañana quiero tener, me lo invento, cifras inventadas, 1 millón y voy a tener para echarle gasolina $30.000, en Johnson Johnson no lo llego, ¿eh? Sí. Entonces, eso, Sí, o eso me ha sea, encantado, ¿eh? es una reflexión que llevo haciendo, digámoslo, de todo este año, ¿no? Y es, ves a la comunidad en lo que invierten, ¿no? En típicas empresas, ahora se ha Louis dado, ahora está, Vuitton. sí, Louis Vuitton, oye, y son empresas buenísimas que me encantan Mm, y probablemente para un portafolio de más conservador, ¿no? Más en plan empresas familiares que puedan tener un retorno, ¿no? De, oye, entre el 8, el 12, a lo mejor el 15%. Y está maravilloso, pero creo que también tienes que saber lo que quieres hacer. Entonces, igual que con las inversiones personales, o sea, al final mm, la mejor inversión eres tú mismo y, y es lo que te puede, digámoslo, de verdad dar un salto en tu flujo de generación y en tu capacidad de ahorro futura. Entonces, no importa tu capacidad de ahorro presente, importa la de tu futura, sobre todo cuando eres muy joven. Entonces, oye, pon tu tiempo a trabajar en las cosas que más retorno te vaya a dar. Y a lo mejor esos 300 euros que puedas invertir en el CFA, a lo mejor, o en un programa como el vuestro, puedas conocer a gente que te pueda echar un cable al conseguirte una entrevista y entrar, es mucho mejor que invertir 300 o 200 euros en una empresa como el UMH. Es un poco, creo que es un poco polémico, ¿no? En la comunidad, pero creo que por lo menos hay que hacerse la pregunta, ¿no? De, oye, ¿me merece la pena invertir esos 200 euros o creo que tengo decisiones de capital mejor? O incluso, oye, también, ¿no? ¿Por qué no? Salir el fin de semana con tus amigos y tomarte una cerveza, esos 3 euros, tampoco hace falta ir digámoslo, al céntimo, ¿no? Que ahora parece, oye, ves tweets de chavales con 20 años, no salgo de mi casa y ahorro 200 euros. Pues está muy bien, pero también hay que pensar un poco con cabeza, ¿no? Que no nos obsesionemos con el mundillo. Totalmente, totalmente. Edu, oye, lo dicho, fantástica, fantástica entrevista. Me gustaría tenerte de vuelta en el canal cuando nos lo permitan las agendas. Y yo, sin más, animo a todo el mundo a que este nombre no lo pierda, porque aquí tenemos un joven, pero suficientemente preparado, muy prometedor, como es Eduardo López. Un fuerte abrazo. Y Pues nada, seguidores de Antonio, Locos de Wall Street, ya sabéis, si os gusta este contenido, seguid y darle a la campanita para estar informados. Edu, un fuerte abrazo, Antonio, muchas gracias a todos. gracias a ti. Chao.